Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Vamos, como es habitual, con el esquema por delante del programa. Recuerdo a los oyentes y a los que no lo conozcan que este programa tiene 3 secciones. La primera es Historia de la Iglesia, en sentido estricto, que dirige Carmen Turdemontis, la historiadora del programa. La segunda sección, que también hace Carmen, es un santo que no tiene por qué estar relacionado directamente con el programa, suele estarlo, pero no tiene por qué, pero que no confundir con el santo del día. Es un santo que traemos aquí por alguna razón concreta. Y la tercera y última sección es a cargo de María Ornedo, es Magisterio de la Iglesia, donde va abordando el magisterio. Bueno, llevamos 13 años haciéndolo, desde los santos padres del desierto, de la Iglesia, y luego distintos temas de magisterio eclesiástico y dogmas. Estuvo muchísimo tiempo con la Eucaristía. Y en el programa de hoy, pues si no recuerdo mal, bueno, que nos lo cuente ya más tarde, pero creo que va a continuar con algo que quedó a medias en el anterior, que es, hablando de milagros eucarísticos, el milagro del anciano. Y alguno más, bueno, lo que le dé tiempo, pero vamos a seguir con el tema de los milagros eucarísticos. Este es el esquema y después de una pausa entraremos en Historia de la Iglesia. Estamos viendo como epígrafe general las revoluciones liberales, la situación por la que atraviesa la Iglesia a partir de la Revolución Francesa, porque durante el XIX tiene lugar toda una serie de ciclos revolucionarios, bueno, son 3 concretamente, y entre un ciclo y el otro, 1820, que ya lo tratamos aquí, es el trienio liberal, 1830, que en España no estalla como en Francia, por ejemplo, y en otros países, pero sí que en esa década de los 30 vive España un proceso revolucionario liberal, y el del 48, que no hemos llegado a verlo. Lo veremos. Pero hoy, Carmen, lo que nos va a hablar es del reinado de Isabel II, porque durante su reinado se produce una auténtica revolución liberal que, como siempre, afecta principalísimamente a la Iglesia Católica. La masonería está en el poder, esto desde el trienio ya fue así. A la vuelta de Fernando VII frena este proceso, pero ya no va a ser el de los primeros años, y cuando él muere, su viuda, María Cristina, que queda como regente, la reina gobernadora, de una niña de 3 años, va a ir contemporizando con los gobiernos liberales, porque son los que tienen el poder de hecho. Y además estalla la guerra carlista, la primera guerra carlista, en la que su cuñado don Carlos se niega a aceptar la sucesión de Isabel II. Este es el trasfondo, el de la guerra, que parece como que nubla todo lo que está pasando en España en esos años. Desamortizaciones, el último día hablamos de esto. La más famosa es la de Mendizábal, que, como en el caso de Francia, buscaban lo mismo, desarticular a la Iglesia y dejándola por completo desprovista
de recursos propios que le son expropiados sin indemnización, el inmenso latrocinio del que habló Menéndez Pelayo. Mediante ese procedimiento consiguen lo mismo que en la Francia revolucionaria, que la Iglesia no pueda realizar sus funciones, asistencia social y enseñanza de manera principal, por no hablar de todo el apostolado que las órdenes y el clero secular también realizaban hasta entonces. No van a conseguir extirpar del alma de los españoles la fe católica, pero lo van a intentar todo. Después de la de Mendizábal, que trae un balance terrible de devastación espiritual, vendrán otras, y persecución contra la Iglesia va a haberla siempre que los liberales más radicales consigan tomar el poder. Cuando Isabel II llega a su mayoría de edad, tenemos de su reinado una visión un tanto confusa, porque primero el reinado lo fue. Hubo muchos intentos de golpe de Estado, pronunciamientos militares, enfrentamientos entre los distintos grupos del liberalismo, todo esto con el trasfondo de la guerra, la primera guerra carlista. Pero también es confuso porque la historiografía, muchas veces siguiendo a la propaganda adversa al catolicismo y de paso a la reina, ya entonces sembró la semilla del desconcierto. Hay que ir con tranquilidad y centrándonos en la documentación de las fuentes primarias para ver qué ocurrió. Y en resumen podemos sintetizarlo así. Escándalos aparte, que a la reina se le atribuyen en su vida personal, infinitos escándalos, y tampoco es que fuera un ejemplo de mujer bien casada, porque no lo fue. La casaron contra su voluntad con un primo que no reunía las condiciones mínimas. Pero, por otro lado, ella, a pesar de haber crecido en ese ambiente liberal, por algún milagro de la providencia, pues tiene una fe muy fuerte y muy ortodoxa. La prueba es que mientras se la califica de manera infame, sistemáticamente, y ha pasado a la historia por sus amoríos, reales o supuestos, en cambio lo que vemos es que hay otra faceta de ella, que fue utilizada ya en vida de la reina contra ella misma, que es el apoyo a la Iglesia. En primer lugar, le echaron en cara que tenía una corte que llamaron de los milagros, porque ella tenía una gran amistad, una gran relación con Sor Patrocinio, la famosa monja de las llagas, a la que también trataron de desacreditar por todos los medios, presentándola como una politiquera que influía en la reina para privilegiar a su orden y a la Iglesia de paso. También estaba en esa corte de los milagros el padre Fulgencio, confesor del rey. San Antonio María Claret, una de las grandes figuras de la Iglesia española de su siglo. Bueno, pues incluso contra él fueron, le difamaron lo posible, le inventaron una historia de amoríos con la monja que se iba publicando en el periódico La Iberia por entregas. Es decir, no se pararon ante nada. El tiempo puso las cosas en su sitio en algunos casos y el padre Claret llegó a los altares, como tenía que ser, por otro lado. Pero en vida la persecución fue brutal. Y luego, aparte de ver qué es lo que estaba pasando, qué había detrás de esa amistad entre la reina y Sor Patrocinio, por qué las fundaciones de conventos de clausura, como de las concepcionistas franciscanas, en los reales sitios, obra de la reina, que es quien las financia, también hay que ver la relación de Isabel II con el Papa, Pío IX, que la conoce perfectamente porque la correspondencia fue muy fluida. Y me quedo con una frase que Carmen nos va a traer hoy, donde en una carta la reina le dice al Papa, en pleno proceso revolucionario, a veces violento, a veces menos, que su propósito de mantener todo el peso de la corona en la balanza del catolicismo permanece inalterable. Eso es una declaración de intenciones, pero el Papa, que no era un hombre ingenuo, precisamente, ya cuando ya estaba a punto de ser destronada por la revolución infame mal llamada gloriosa, le concede la Rosa de Oro, una condecoración de la Santa Sede que se otorga
con muchísimo cuidado. Y si el Papa hace esto, conociendo como conoce bastante bien, de momento por carta, luego se conocerán en persona cuando ya ella esté exiliada, si le concede la Rosa de Oro, está diciéndonos mucho de su visión de la reina. Así que conviene repasar este reinado porque no solo conoceremos a algunos personajes mejor, sino que veremos el trasfondo político. Y también, antes de ya darle paso a Carmen, decir una cosa. Las crisis continuas políticas, crisis de gobierno, en el reinado de Isabel II, no todas, pero una buena parte, y a veces las más graves, empiezan en la cuestión religiosa. La reina llegó a proyectar, e intentó, que a la Iglesia se le devolvieran sus bienes. Algo que ni el Papa reclamaba, porque entendía que ya era imposible hacer ese trueque que sería haber privado a los que habían comprado los bienes eclesiásticos de su propiedad, en fin. Era algo complejísimo, pero que a ella no le asustaba. Estaba por la labor de hacer eso. Lejos de ello, lo que hicieron sus gobiernos es proceder a nuevas etapas de la desamortización. Y vino otra, la de Madoz, que acabó expropiando lo que no habían conseguido expropiar en la de Mendizábal. Y no será la última, ya veremos más, pero no nos vamos a adelantar, y hoy empezamos con los altibajos, las crisis de gobierno de este reinado y su trasfondo religioso, porque esto es historia de la Iglesia y ese aspecto es el que nos interesa. No vamos a hacer una historia de todo el reinado de Isabel II, porque no es este nuestro cometido, pero sí vamos a ver cuál es la situación de la Iglesia en España durante aquellos años. La imagen que ofrece el reinado de Isabel II de España, desde la perspectiva actual, es mala, cuando no pésima. Sus escándalos amorosos, frecuentemente exagerados, han sido fuente inagotable de descrédito. Aunque alguno de sus detractores hoy en día pondría a una mujer que observara su conducta como ejemplo de espíritu libre e independiente y transgresora de la moral imperante. Como reina constitucional, tampoco se la considera modélica, ya que intervino en política. Pero olvidan los que la atacan por ahí que sus propios ministros la forzaron a hacerlo, empezando por el masón Salustiano Olózaga, miembro del Partido Progresista, que le arrancó la firma de un decreto de disolución de Cortes cuando ella tenía 14 años de edad. La leyenda convirtió aquel encuentro en violación que el ministro habría cometido en sentido físico contra la desvalida adolescente. No sería la última vez que fue utilizada por algunos de sus gobernantes, demostrando en ocasiones hacia la Constitución vigente mucho mayor desprecio que la soberana. ¿De dónde procede entonces su mala prensa? La respuesta es religiosa. La lucha entre las dos ciudades tenía entonces en España uno de sus más visibles campos de batalla. Y la reina decidió contra sus propios intereses influir en lo que estuviera en su mano a favor de la Iglesia. Así de claro se lo hace ver al propio Papa cuando le pide consejo sobre la actitud que debe tomar ante el reconocimiento del Reino de Italia, levantado a costa de los estados pontificios. Una gran victoria de la masonería que estuvo profundamente implicada en todo el proceso de la unificación. Mi deseo de poner el peso de la corona en la balanza del catolicismo contra las impiedades revolucionarias es perfecto y sin vacilaciones. Esto lo leemos en la correspondencia de la propia Isabel II, lo escribió ella misma. Y ahí está la clave del asunto. Cuando la masonería ocupaba el poder, sabía de antemano que sus designios serían estorbados, hasta donde le fuera posible, por la reina.
bien pronto la secta había tratado de atraerla a través de su tío y suegro, el infante masón don Francisco de Paula. El rechazo regio de tales propuestas trajo el atentado de 1847. Los rumores de su negativa a ingresar en la masonería coincidió con el primer conato de regicidio con que vio amenazada su vida. Nos referimos a los 2 tiros que cerca de la Puerta del Sol, en el año 1847, la disparó desde un carruaje don Ángel de la Riva, que a pesar de su habilidad relativa con que trató de exculparse de su crimen, fue condenado a muerte, sentencia que, por influencias masónicas, favorecidas por la generosidad que entonces demostró doña Isabel, fue conmutada por la pena de 4 años de destierro, y luego reducidos después a 1 mes solamente. 5 años más tarde sufrirá otro atentado. Dentro de Palacio, relacionado también con la masonería, el cura Merino, según Tirado Rojas, actuó al servicio de masones o carbonarios. Esto de carbonarios es una socorrida muletilla de los masones, cuando tratan de eludir la responsabilidad de los crímenes que perpetran. Sin contar que los carbonarios, como los comuneros y como el Tiro Nacional, son ramas de un mismo tronco y todas ellas proceden de la masonería. Es evidente que este silencio del cura Merino obedeció a uno de esos terribles juramentos que se prestan en ciertos grados de la secta, y de los que sabe el que los presta, que su quebrantamiento será en la mayoría de los casos inútil, pues la organización de las traslogias encargadas de vigilar a los miembros de las logias es tal que suele ocurrir el caso de que, pensando el masón arrepentido de ejecutar la comisión que se le ha confiado, revelar a un agente de la autoridad el secreto de que es depositario, se encuentra con que sus revelaciones tienen por oyente a uno de los miembros de la secta que se propone delatar. Lo dicho por Tirado, esta cita es de Mariano Tirado Rojas, en cuanto a la filiación masónica del cura regicida, lo confirmó por la misma época otro masón de altos grados, el escritor y periodista Nicolás Díaz y Pérez, en su obra La francmasonería española. No hay motivo, por tanto, para ponerlo en duda. Y así de esa permanente tensión entre corona y masonería procede el mito de la legendaria Corte de los Milagros, la camarilla de clérigos que supuestamente tenía en sus manos la voluntad de aquella señora que con todas sus debilidades pretendió siempre la defensa del catolicismo e hizo de ello cuestión principal, a sabiendas de que se jugaba en esa lucha y como mínimo el trono, que perdió. Pero poco antes de eso, cuando ya la avisaban de los preparativos de la revolución que iba a destronarla, había recibido una de las mayores alegrías de su vida, la Rosa de Oro, que el Papa le concedió como premio a su infatigable apoyo a la Iglesia en tan difíciles circunstancias. Respondió emocionada: «En este momento acabo de recibir la Rosa de Oro», y aún profundamente conmovida, envío al Papa la expresión de mi gratitud. «Solo puedo decir que la honra que me dispensa a mí, al Rey y a toda mi familia, la recibo también para esta católica nación». A pesar de todo, fue una reina católica, y como tal la reconocieron los amigos y los enemigos del catolicismo. Sorprende su resistencia a la masonería, pues masones fueron sus más encopetados maestros, masones los que la rodearon desde sus primeros años, y masones la mayor parte de los ministros que tuvo durante su reinado. Dice Tirado Rojas que, sin exagerar, lo atribuía a un especial favor de Dios. Qué distinta sería su fama si hubiera transigido, y qué diferente la historia de su reinado. Los personajes principales de aquella, su inexistente camarilla religiosa inventada por la masonería, fueron San Antonio María Claret y la famosa monja de las llagas, Sor Patrocinio. El asalto se centró en ellos,
y más concretamente, si cabe, en la religiosa. En su caso, el ataque había empezado mucho antes de que conociese a la reina y no tenía nada que ver con la supuesta influencia política que le achacaron. Isabel II era una niña de 5 años, cuando Salustiano Olózaga, el mismo que le arrancaría años más tarde la disolución de unas cortes a la reina, comenzaba su persecución contra la monja. En esta novelesca historia se mezclan lo político con lo religioso y lo personal. El poderoso, joven y ambicioso masón había sido pretendiente de María de los Dolores Quiroga, nombre en el siglo de la monja, cuando ésta era una adolescente de gran belleza con vocación religiosa y no renunciaba a vencer sus resistencias. Pero aparte de eso, la monja se había convertido en algo muy peligroso para los designios de la secta, a la que el político debía secreta obediencia. Una mística estigmatizada que tenía apariciones. En el Madrid de la Primera Guerra Carlista, de la rampante Revolución Liberal y de la matanza de frailes, sin que ella abandonara la más estricta clausura, su convento del Caballero de Gracia era, por obra de sus carismas, centro de creciente devoción popular. Difícilmente podríamos establecer qué pesó más en el ánimo de Olózaga, pero lo cierto es que como dirigente del Partido Progresista, jefe de la Milicia Nacional y gobernador civil de Madrid, organizó la detención y el secuestro de Sor Patrocinio, que fue depositada durante meses en una casa de mala reputación, después encarcelada y, por último, desterrada. Todo ello lo cuenta pormenorizadamente la que fuera su secretaria muchos años más tarde, la concepcionista franciscana Sor María Isabel de Jesús, en La vida admirable, que, reeditada por Homo Legens, anotamos aquí hace años. En esas notas se contaba quién era Olózaga, el gobernador que amenazó al gobierno con su dimisión. Si no quedaban suprimidas las órdenes religiosas, de cuya seguridad decía no estaba dispuesto a hacerse responsable. Es el mismo que habló de los obstáculos tradicionales para referirse a la reina y a la Iglesia, el que resulta indefendible como persona ante cualquiera que conozca la clase de persecución que dirigió contra la monja. Durante su detención, aparte de los golpes recibidos, incluso del juez que instruía su sumario, se vio sometida a otras presiones. Fue llevada a tenidas masónicas para debilitar su ánimo y lograr que declarase ser ella misma la autora de sus llagas, porque esa parecía ser la causa de tales violencias, la supuesta impostura en cuanto a los estigmas. En La vida admirable, de Sor María Isabel de Jesús, dice también: le hicieron varias veces asistir a las juntas masónicas que tenían con el pérfido fin de martirizar su corazón y su alma, mostrándole sus propósitos de maldad. Decía nuestra venerada, al hablar de estos, que eran tales que si Dios no lo hubiese impedido, no hubiese quedado ni sacerdote, ni religioso, ni nada que tuviese carácter de religión. Bueno, continuaremos en próximos programas con esta historia de intrigas, de denigración, no solo de la reina, por supuesto, sino también del padre Claret. Como he dicho antes, le hacían aparecer como amante de Sor Patrocinio. Hay incluso unas viñetas infames de la época en que se prestó, no voy a dar el nombre porque no está documentado del todo, pero en cualquier caso se prestó el que fuera, un pintor de la época, a dibujar y colorear estas viñetas donde se ven las orgías repulsivas
en las que se ve a San Antonio María Claret participando con la monja de las Llagas, la reina, el general Serrano y varios personajes más en algo incalificable. Llegaron hasta ese punto. O sea que reinado convulso por muchos motivos, pero con un trasfondo de lucha política en el que sobre todo uno de los bandos, el progresista, tenía como objetivo acabar para siempre con la influencia del catolicismo en España. Y digo la influencia porque ya con el poder de la Iglesia prácticamente habían acabado. Quiero decir, en lo material habían quedado exclaustradas las órdenes, o una buena parte de ellas, sobre todo las de varones, desprovistos de medios, como dije antes, para mantener sus funciones, pero querían más, querían llegar bastante más lejos. Y este es uno de los trasfondos de este reinado que se deberían conocer mejor. Lo iremos viendo a partir de hoy, pero tenemos que pasar ya a la siguiente sección enseguida, el santo que nos trae Carmen hoy también. Santos en la historia de la Iglesia. La familia Coudrin vivía en un pequeño pueblo llamado Coussay-les-Bois, entre dos iglesias, y pertenecía a la parroquia de San Martín. Abraham François se casó en 1754 con Marie Guion. Tuvieron 8 hijos, el mayor Juan, luego 4 fallecidos en la infancia, y en sexto lugar Pedro Coudrin, el protagonista de nuestra historia, seguido de Carlos y María. El clima espiritual de la familia era de una fe sencilla, que se mostraba con ejemplos continuos de sus vidas. El 26 de junio de 1779 se ordenó sacerdote su tío y padrino Francisco Guion. 2 días después estaba como vicario en la parroquia de Crémy. Al cabo del tiempo, el padrino llevó a su ahijado con 11 años para prepararlo para la primera comunión. Esto será sucesivo en la vida de Pedro Coudrin. Más tarde, el muchacho campesino de Coussay-les-Bois se iba a convertir en ciudadano de Poitiers, en joven universitario primero y luego en un sacerdote intrépido, debido a las circunstancias que vivió por la Revolución Francesa. Comienza el nuevo ministerio de la predicación con 24 años, que responde a un elemento tan primordial de su vocación, donde lo esencial es llevar la palabra de Dios, y junto a esto el celo y adhesión apasionada de su acción a la de Dios. Hay que tener en cuenta que muchos obispos huyeron al extranjero, pero muchos sacerdotes que rechazan la constitución civil del clero son exiliados. Así todo Pedro decide quedarse, asumiendo todos los riesgos y desafiando los peligros que irán llegando continuamente. De acuerdo con el vicario Doncel de Bruneval, Pedro decidió no aparecer en su pueblo y retirarse donde su pariente, Francisco Momin, granjero del castillo de La Motte, en Ussat. La vecindad del pueblo no era muy tranquila, y a esto se añadía la violencia de uno de los revolucionarios más activos y violentos de Poitiers, Pedro Francisco Ingres, que tenía como consigna atreverse a todo contra los curas. Así simularon Pedro y su primo una despedida muy vistosa. Luego se subieron a caballo, se ocultaron en el bosque hasta bien entrada la noche y volvieron a casa, donde se escondieron durante 5 meses. Pedro viviría en un pequeño y falso granero en el que no podía ni estar de pie. Allí vivió una intensa experiencia de soledad con Dios, que le llevaría una noche a una visión donde aparecía un grupo amplio de misioneros que llevaban el Evangelio a todas partes,
junto a una sociedad de mujeres. Más tarde, una lectura de San Caprasio sacudió a Pedro muy hondamente. A plena luz del día decidió salir de su encierro, se puso de rodillas al pie de una encina y entregó allí su vida. Partió así de la Mot, sin llevar nada consigo ni tener un proyecto preciso, pero iba decidido a servir a Dios, costara lo que costara. Así, se llevó a una comunidad de hombres y de mujeres para llevar el Evangelio a todas partes. Sin saberlo, a los 24 años era ya virtualmente un fundador. Decidió dirigirse a Poitiers por rutas secundarias, escondiéndose en los bosques, mendigando un trozo de pan y acercándose a la ciudad. Iba con frecuencia al Hospital de los Incurables y tenía que cambiar de alojamiento casi cada noche. Vivía dispuesto a dar todo y a servir a quien lo necesitara. Llegó a confesar a 900 personas, sin contar con los 40 sacerdotes escondidos. Predicaba en pequeñas reuniones en las casas, atendía a enfermos, saltaba los muros de las cárceles, llevando siempre consigo algunas formas consagradas. En este tiempo, en una de las visitas al Hospital de los Incurables, se ganó el nombre de batalla que lo hizo tan famoso. Confesaba en una sala cuando se presentaron los gendarmes para hacer una inspección. Sorabe lo salvó metiéndole en la cama, donde acababa de morir un vagabundo conocido con el mote de Andatierra. Desde ese día fue llamado por ese nombre, Marchater, Andatierra. Casi siempre andaba como mendigo, pero también vestía como gendarme o como obrero, panadero. Pero sin duda, el disfraz más acostumbrado era el de pobre de los incurables. La providencia hizo que Pedro conociera a Enriqueta Aymer de la Chevalière, que había pasado casi un año en la cárcel con su madre por ocultar sacerdotes en su casa. Ella venía del mundo de la nobleza, y Pedro le recomendó que insistiera y que sería admitida en marzo como externa de su congregación. Aunque finalmente Enriqueta con Pedro Coudrin se harían con una casa, la Grande Maison, donde un grupo dirigido por ella y acompañado por Pedro Coudrin, llamado Las Solitarias, eran las dueñas de la casa. En la misa de la Navidad de 1800, celebrada de forma clandestina en la Grande Maison, Pedro Coudrin toma el nombre de José María y Enriqueta y Pedro hacen los votos, y este hecho quedará en la historia como el comienzo de la Congregación de los Sagrados Corazones, que llegará hasta nuestros días.
Muy bien, pues vemos cómo la reacción, siempre Dios ha suscitado vocaciones heroicas en momentos dificilísimos. Este santo que ha traído Carmen hoy es un hombre que vive la Revolución Francesa, que tiene que disfrazarse, pero finalmente consigue fundar una orden, los Sagrados Corazones, que hizo en Francia una enorme labor en el siglo XIX y en España también. De hecho, mi propia madre fue alumna de los Sagrados Corazones. Pero este legado, es curioso ver cómo nace precisamente la trayectoria vital de este santo en plena revolución, cuando parecía que ya la Iglesia estaba perdida en Francia. No era así. Ya habrá una reacción católica fuerte en la Francia del XIX, que luego será aplastada por los sucesivos gobiernos republicanos masónicos, prácticamente siempre, que la volvieron a poner en una situación crítica. Pero esa reacción del XIX es muy fuerte y tiene un legado espiritual muy grande. Y ya nos queda la tercera y última sección, con María Ornedo, que vamos a empezar enseguida, y nos trae, recuerdo a nuestros oyentes, el final, porque ya lo había empezado a contar, de un milagro eucarístico del siglo VIII, el milagro del anciano, o Lanciano, en Italia. Que bueno, como dato curioso, cuando se ha analizado la sangre que las formas consagradas derramaron en aquella ocasión, resulta que son del grupo AB, el mismo grupo sanguíneo que el de otros milagros eucarísticos o el de la Sábana Santa y el paño de Oviedo. Adelante, María. El Magisterio de la Iglesia. Continuamos, pues, con el milagro eucarístico del anciano, avalado por la ciencia moderna. Hoy traigo el texto de Corazones.org y que paso a detallar. La presente información se cuenta en la monografía del profesor Linoli, docente de Anatomía e Histología Patológica y Citogenética, publicada después de la última investigación científica de la carne y sangre milagrosa de 1970 y revisadas en el 1991. Información aportada por la cardióloga italiana Marina De Cesare, quien participó en la investigación del milagro. En el siglo VIII, un monje de la orden basiliana, mientras celebraba la Santa Misa en la iglesia de los santos Legonciano y Domiciano en Lanciano, dudando de la consagración, asistió con gran asombro junto a los feligreses presentes a la transformación de la hostia en carne y del vino en sangre. Después de varias investigaciones, hoy el milagro eucarístico se conserva en la iglesia de San Francesco, en un precioso relicario de plata. En particular, la carne tiene una forma redondeada, con un diámetro de entre 55 y 60 milímetros, de un color entre amarillo oscuro y marrón. La lámina de tejido se presenta sutilizada y ampliamente lacerada en la parte central, debido a su retiro hacia el borde externo, donde se encuentra levantada en pliegues. Es evidente que se trata de un órgano con cavidad, visto en sección transversal, histológicamente reconocido como corazón. La parte inferior, más espesa, puede ser identificada como ventrículo izquierdo. La parte superior, más delgada como es habitual, puede ser identificada como el ventrículo derecho. A lo largo de los siglos, la carne milagrosa
ha sido objeto de manipulaciones reiteradas que han llevado a la pérdida de partes centrales como la pared interventricular, de la cual solo han quedado rastros en la base, entre los dos ventrículos. Además, la única cavidad actual fue perdiendo agua, con la consiguiente momificación y reducción de dimensiones. La sangre del milagro eucarístico, contenida dentro de un antiguo cáliz de vidrio, se presenta bajo el aspecto de 5 fragmentos de peso total de 15,18 gramos, de color amarillo-marrón y de consistencia uniformemente dura. El estudio realizado en los años 1970 a 1971 fue dirigido a, primero, averiguar la estructura histológica del tejido considerado carne. 2. Definir si la sustancia considerada carne responde a las características de ésta. 3. Establecer a qué especie histológica pertenecen la carne y la sangre. 4. Precisar en los dos tejidos el grupo sanguíneo. 5. Indagar sobre los compuestos proteicos y minerales de la sangre. Primero, estudio histológico de la antigua carne del anciano. Los pequeños fragmentos extraídos del tejido momificado han sido sometidos a estudios histológicos según métodos clásicos de investigación: coloraciones sobre secciones miotómicas y sucesivo examen en el microscopio electrónico. El tejido aparece compuesto de fibrocélulas, células que componen el tejido muscular, orientadas en sentido longitudinal, oblicuo y transversal. Las mismas fibrocélulas ponen en evidencia, con mayores agrandamientos, una estructura fibrilar longitudinal que lleva al reconocimiento de tejido muscular estirado. Las fibras aparecen organizadas en uniones sincíticas, o sea, a través de bifurcaciones y recíprocas uniones en los extremos. Las características antes descritas conllevan al diagnóstico de tejido miocárdico. De hecho, la orientación de las fibrocélulas y la agregación sincítica se encuentran solo en el músculo cardíaco, el corazón. Durante la contracción realiza movimientos complejos de torsión, contracciones desde abajo hacia arriba y desde el exterior hacia el interior de la cavidad ventricular. El trabajo resultante tiene como finalidad la expulsión de la sangre desde la cavidad ventricular hacia las grandes arterias. Los músculos esqueléticos no necesitan de tan compleja organización, ya que están constituidos en fibrocélulas dispuestas según la misma orientación. En los fragmentos histológicos se han evidenciado también otras estructuras típicas del corazón: un lóbulo de tejido adiposo, ramificaciones nerviosas que pertenecen a un nervio vago que regula la frecuencia de la pulsación cardíaca, y finalmente estructuras endocardíacas, tejido que reviste internamente el corazón y sus válvulas, ausentes en otros tejidos musculares. Finalmente se evidenciaron estructuras vasculares de tipo arterioso y venoso normales, que no presentan alteraciones estructurales, que más bien pertenecen
a un individuo sano y joven. Es necesario también precisar que no se relevaron sustancias momificantes, las cuales eran empleadas para conservar los tejidos. Conclusión: el tejido de la antigua carne del anciano pertenece a un corazón y a un corazón sano. Seguiremos en el próximo programa con este milagro eucarístico del anciano. Los milagros eucarísticos sin duda han tenido una gran importancia a lo largo de la historia. Veremos cómo se confió en la veracidad del milagro, no solo en este caso que María nos ha traído, sino en otros que también traerá, como es el de Bolsena, que tiene tanta repercusión como que ya en el siglo XIII, cuando se produce el milagro, se establece, y en buena parte gracias precisamente al milagro, la festividad del Corpus Christi. Y luego da origen también el de Bolsena a uno de los frescos más importantes del Vaticano, la Misa en Bolsena, de Rafael. Es decir, repercusión enorme, pero es que con el tiempo, y aunque parezca un poco prolijo dedicarse a explicar todo lo que la investigación científica ha revelado, con el tiempo, digo, extremos que no podían comprobarse en aquella época ni en siglos posteriores tampoco, hoy en día, en el 20 y el 21, cuando se han sometido a examen, pues revelan que aquello no es precisamente algo diferente a lo que habían creído los sacerdotes o los papas de aquellos siglos. Es muy impresionante ver cómo después de un estudio tan detallado como el que se ha hecho con el del anciano, se llega a la conclusión de que aquello es un corazón de un hombre sano, claro, el Señor, con sus 33 años, que no le ha dado tiempo de contar más. Pero veremos cómo en este, cuando lo termine, y en Bolsena también, se ven muchos más detalles del hombre en cuestión. Y lo que ya no es discutible es que son trozos de corazón. Y es sangre humana, porque también se discutió en su día, cuando se quiso denigrar el asunto, si no sería de algún animal que lo habían puesto ahí para hacer que había habido un milagro eucarístico. La ciencia acaba avalando que son milagros eucarísticos. Y estos, naturalmente, a lo largo del tiempo, han tenido un papel importante, han avivado la fe de los creyentes, e incluso la propia Iglesia los ha tomado como referentes, en el caso, como digo, de Bolsena, para establecer una fiesta de la importancia que tiene la del Corpus Christi. Así que merece la pena hablar de ello, y por eso María, que ha estado durante años, yo creo, no sé si años o meses, hablando de la Eucaristía desde el Magisterio, pues sigue hablándonos de ella desde los milagros eucarísticos, que nunca está de más, porque por supuesto nosotros no necesitamos tampoco comprobar nada, pero parece como que Dios quiere regalarnos estas señales de la veracidad del dogma, en este caso la transustanciación, que se produce en el momento de la consagración, y que queda probada precisamente porque esa sangre o esos coágulos, esos trozos incluso del corazón del Señor, siguen siendo susceptibles de ser analizados para demostrarnos que son lo que son, y no un invento de épocas remotas donde se quisiera haber presentado aquello para el mismo fin, avivar la fe de los creyentes, con una finalidad pues más o menos de propaganda, ¿no? También añadir, Alberto, que precisamente Carlo Acutis, que acaba de ser, que es santo, recordar a nuestros oyentes que él recopiló meticulosamente cerca de 163 milagros eucarísticos que reunió, se dedicó a reunirlos, y hay una exposición virtual que se llama miracolieucaristici, con ci.org, donde hizo todo este trabajo, y están ahí todos expuestos. Que yo eso es algo que no sabía y que la verdad me pareció muy interesante. Él se dedicó durante muchos años a recopilar todos estos cientos de milagros eucarísticos, hizo esta página para exponerlos y explicarlos científicamente también. No lo sabía, pero aquí iremos viendo alguno. María nos va a traer también, aparte
los corporales de Daroca, que es un milagro eucarístico ocurrido en España, todos ellos han tenido, o por lo menos muchos han tenido una repercusión en la historia, en este caso de España, pero también de la Iglesia, una repercusión grande. Seguiremos viéndolo cuando el tiempo lo permita y acabaremos con esto, pero toda esta explicación científica creo que ha sido enormemente interesante para probar que, en efecto, sin saber durante siglos lo que se estaba custodiando, era precisamente lo que creíamos que era, ¿no? Y con esto ya pues pasamos a despedirnos porque se nos ha acabado el tiempo del programa. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias también y buenas tardes a Carmen Tour de Montis. Buenas tardes y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es y además agradecer a todas las personas que nos escriben. Siempre intentamos contestarles y nos hace mucha ilusión recibir los correos tan amables que nos envían. Y luego también decirles que pueden escucharnos en el podcast de Radio María, Historia de la Iglesia, y también en Spotify y en Apple Podcast. Buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.